Muy buenas tardes, profesora Carla Bernuy. Mi nombre es Martín Custodio y somos el grupo número 1. A continuación les presento al señor Carlos Yamoca y él es el gerente de operaciones del restaurante Chepita Royal San Miguel. Básicamente, él se encarga de la logística en cuanto se refiere al servicio y tiene a su cargo 20 empleados. Señor Carlos, ¿cuáles son los principales medios por el cual el empleado tiene el primer contacto con el cliente? Buenas tardes, mi nombre es Carlos Yamoca. La primera persona que tiene contacto con el cliente es la anfitriona, desde la recepción, en la que encarga de recibirlos al cliente o los clientes, y de ahí los ubica. Y ella es la que avisa al personal, al asesor gastronómico, digamos que comúnmente se le conoce como mozo, para que ellos lo puedan atender. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. ¿La rotación del personal tiene un nivel alto? En el caso de que sea alto, ¿a qué se debe y cómo lo manejan ustedes? Bueno, en el tema de personal, yo podría diferenciar hasta 3 grupos, ¿no? Un grupo que yo le llamo los antiguos, que es la gente que tiene más de 3 años en el restaurante, en la empresa, gente que ya conoce el negocio, ¿no? y la cual es la mayoría, hablando en cantidad de número, es la en la cual se soporta la estructura de la empresa. Y la otra, el otro grupo es esa gente que viene, que se toma, ¿no? Y que duran 3, 4, 5, 6 meses y que se terminan yendo porque no se adecúan, no se, digamos, por alguna otra manera terminan yéndose, ¿no? Son temas personales, pero la mayoría de casos es porque no se adaptan a las políticas de trabajo de la empresa. Y también tenemos de los otros, que es lo que contratamos con contrato fecha fin. Este negocio, digamos, que tiene la demanda estacional, aumenta el volumen de las ventas en verano cuando no hay sol, ¿no? Y mucha gente de la que tomamos son las que vienen de universidades, institutos, y esa es la gente que, digamos, rota, ¿no? Pero ¿Y cómo lo manejan? lo manejamos de la siguiente manera. Nosotros no sabemos el día que nos va a dejar un personal, ¿no es cierto? Pero con lo que tenemos tratamos de duplicar esfuerzos, tratamos de buscar personal en el momento. Sabemos que no va a responder porque esto toma tiempo, conocer el negocio, cómo funciona, pero digamos que ya tenemos experiencia, porque, como vuelvo a repetir, hay un grupo que no es el mayor, que siempre rota, ya sea porque la demanda es estacional o porque el personal se retira, ¿no? A continuación, la pregunta número 3. Ante la presencia de un conflicto entre el empleado y el cliente, ¿usted apoya al cliente o quien a su criterio dice la verdad? La empresa parte de la premisa de que el cliente siempre tiene la razón. En este caso, cuando me comunican que hay un incidente en el cual está la palabra del mozo que está atendiendo y del cliente, me acerco, ¿no? Para tomar nota de lo que está sucediendo. Una vez tomado conocimiento, se enmienda, en el caso de nosotros tuviéramos la culpa o tuviéramos que ver en el asunto, y en el caso que tampoco tuviéramos que ver, igual hacemos que el cliente se sienta satisfecho, ¿no? Resolvemos el problema. Bueno, a ver, en el momento lo que tratamos es de satisfacer al cliente. El cliente normalmente nos llama y nos pide, oye, mira, me pasó esto, tuve esto, se enmienda, de tal manera que el cliente no tenga ya ningún reclamo, se sienta bien, se sienta cómodo. Y como dije hace un momento, incluso así el cliente no tenga la razón, no se le dice, pero se toma nota de ello, ¿no? Y finalmente lo que hacemos es, o le ofrecemos algún otro producto, le damos algún vale de consumo, un descuento. Y quiero dejar claro también el tema de que si en el caso del cliente no tuviera la razón, se toma nota de ello, para que en la siguiente vez que nos visite, tratar o procurar de que aquel incidente o percance, inconveniente que tuvo, no vuelva a suceder. Muy bien. Pasando a la pregunta número 4, ¿la empresa tiene definido cada puesto de trabajo, señor Carlos? Sí, existen puestos de trabajo muy, muy definidos, ¿no? Hay la gente del salón, la gente del bar, la recepción con la anfitriona, cocina, y cada puesto tiene definido
sus labores, ¿no? Sus tareas que tienen que hacer. Bueno, nuestros trabajadores están cada uno ubicados según su especialización, ¿no? Por ejemplo, los mozos no solamente son gente que atiende, son asesores gastronómicos, saben de qué trata el plato, de qué viene, cuál es el plato del día, ¿no? Digamos, esa es la función de ellos. La anfitriona está capacitada en lo que es servicio al cliente. A veces los mismos socios, dueños de la empresa, vienen y hablan directamente con ella qué es lo que hay que decir, qué hay que, cómo hay que recibirlos, ¿no? Porque ellos tienen conocimiento mucho de su negocio. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las estrategias de motivación que realizan para el personal? Bueno, del personal que está a mi cargo, los reúno antes de abrir el local, ¿no? En el cual les digo por qué debemos sacar adelante la empresa, qué implica todo ello, cómo estamos formados, por qué cuál es el impacto de que cada uno haga bien su trabajo, ¿no? Cuál es el resultado final de ello. Se les habla, se les conversa, sobre todo a la gente que es más antigua, se le dice cómo ha venido la empresa, cómo se ha formado, cómo se ha levantado, se les recuerda todo ello, y a los nuevos también se les trata de inculcar de que ellos también pertenecen a esa organización. De repente no la formaron, pero que están ahora ahí y forman parte de esta familia. Pregunta número 6. ¿Cómo la empresa capacita a sus empleados, señor Carlos? Bueno, una vez al mes traemos profesores que se dedican al tema al rubro de servicios, ¿no? Específicamente con el tema de atención al cliente. Va desde que llega el cliente, su estancia aquí, hasta que se retira, ¿no? Normalmente al cliente se le pregunta, se le hacen cosas, las atenciones, todo ese tipo de detalles se les da a cada personal en un formato escrito y a veces audiovisual. Se les hace ver cuáles son las nuevas maneras de comunicarse con el cliente sin tratar de incomodarlos, tratar de persuadirlos en cuanto a qué platos tenemos en el día, ¿no? Obviamente sin el ánimo de incomodarlos, ¿no? Tratar de ser lo más sutil que se puede. Señor Carlos, a continuación le haré una pregunta. ¿De qué manera la empresa incentiva a los empleados para que se sientan comprometidos? Bueno, tenemos dos tipos de comprometidos con ustedes, no con la empresa. Tenemos dos tipos de incentivo. Uno que es conocido de las empresas, que es el monetario, que es incentivo por ventas. Pero no solamente tenemos ese, también tenemos el otro, que es en el cual una vez al mes nos reunimos en el local que tiene, digamos, el holding, empresa, en Puente Piedra, que es como un centro recreacional donde hacemos juegos, hacemos van con su familia, dinámicas para que ellos puedan poder juntarse, poder compartir, de alguna manera estar juntos, ¿no? Eso de alguna manera, digamos que yo lo veo como una motivación para mí mucho más importante que la monetaria, sin dejar de ser importante. Pero también tienen motivaciones, incentivos monetarios. Sí, como te dije, hay los monetarios, hay del otro. El monetario, digamos que es una regla estándar en la empresa, ¿no? Que hay un incentivo por la venta. Por ventas. Sin entrar al detalle. Pero para mí lo más importante es lo otro, lo que acabo de decir. Que nos juntamos en otro local que es parte del grupo, que es el que está en Puente Piedra, que es un centro recreacional. La gente va con su familia, los empleados comparten, pasan un momento de solaz. Y la idea es que ahí ir hablando, de que ir convenciéndolos de que somos un grupo fuerte, de que somos una empresa que se preocupa por ellos, ¿no? Y esa es la manera como nosotros los comprometemos, ¿no? Sin dejar, obviamente, que el tema del incentivo monetario también es importante, ¿no? Pasando a la pregunta número 8, le quería preguntar, ¿qué tan importante es para su empresa, para la cadena de restaurantes, el personal de contacto? O sea, el personal que tiene atención al cliente. Para mí es muy importante. En el tema de ventas, en el caso de servicios, la primera impresión que se lleva el cliente del negocio es muy importante. Si el cliente desde la puerta se le atiende mal, se lleva una pésima opinión del local, del negocio, ¿no? Entonces, para mí es muy importante la persona que lo recepciona, en este caso la anfitriona,
como el asesor gastronómico, en este caso el mozo, ¿no? Para mí, esas dos personas son muy importantes. Tienen que estar lo suficientemente capacitadas como para poder atenderlo o poder absorber alguna consulta del cliente que viene a veces a preguntar algo. Pero es muy, muy, muy importante. Pasando a la siguiente pregunta, ¿usted considera que sus instalaciones son lo suficientemente amplias para atender la demanda? ¿O en algún momento ha perdido clientes porque le ha faltado espacio, refiriéndome a sillas, mesas, ¿no? Bueno, en el caso de Chepita Royal, de San Miguel, sí hay una coyuntura bien... Bueno, nuestra demanda es estacional, ¿no? Tenemos una demanda alta en temporada de verano cuando hay sol y baja un poco en los meses que hace un poco de frío. Y tratamos de que el tamaño del local tenga el promedio tanto de la temporada alta como la temporada baja. Más o menos es el tamaño del local. Dicho eso, definitivamente cuando estoy en temporada alta me va a faltar espacio. ¿Y eso es todos los días? En temporada alta casi todos los días, pero yo no puedo tener capacidad instalada que no se use. Por eso hablé del promedio. O sea, tengo un número de personas que me visitan en invierno y un número que me visitan en temporada alta. Basado en ese promedio es el cual que yo tengo la capacidad instalada. Si digo eso, quiere decir que cuando en plena temporada alta me va a faltar espacio. Y sí es cierto que hay algunos clientes que no esperan y se van, y por ello sí, muchas veces pierdo a estos clientes, sobre todo los que vienen por primera vez. Gracias. ¿Cuáles son las características que debe tener su personal para que usted lo contrate? Bueno, definitivamente necesito yo personal para este tipo de trabajo que sea proactivo, que sepa comunicarse. Muy importante el tema de la comunicación, ¿no? Que tiene que ser fluido al comunicarse. No necesariamente necesitamos personas versadas, necesitamos gente que sepa comunicarse, decir lo justo, sin tratar de incomodar al cliente, ¿no? Necesitamos gente también que esté acostumbrada a trabajar bajo presión, sobre todo los fines de semana. No hay mucha gente que no está acostumbrada a trabajar los fines de semana, acá se trabaja bastante. Y para mí el tema más importante es el tema de comunicación. Con el cliente, uno si no sabe tiene que aprender a comunicarse con el cliente, y no solamente la comunicación es oral, ¿no? También con gestos, estar atento, qué piensa, qué dice, sugerirle algo. Pero también eso se va logrando en el camino, supongo. Sí, como dije, con las capacitaciones. Yo no necesito gente necesariamente en buena hora, si se pudiese, que tuviera estudios superiores, ¿no? Por el tema de educación. Simplemente que sepa comunicarse. Y como digo, no necesito alguien versado, sino que sepa decir lo pertinente en el momento justo, ¿no? No pecar de impertinencia, no ir más allá de lo que el cliente está esperando, ¿no? Eso no se estudia ni se enseña, se va aprendiendo con el camino, ¿no? Viendo cómo cada cliente es distinto. Por eso digo, el tema de comunicación es muy importante. Gracias a Dios, no sé si es un pro o un contra, eso uno lo aprende en el camino, no se enseña ni se da en ningún lado, ¿no? Muchas gracias. Señor Carlos, ¿cuál cree usted es su mayor valor agregado en cuanto al servicio que ofrece? ¿De qué se diferencia usted como Chepita Royal de otros restaurantes? Bueno, somos una empresa que tiene más de 38 años, ¿no? Y hemos aprendido a trabajar, y digamos que uno de nuestros valores agregados, diferenciales, es el tiempo de respuesta en el cual entregamos nosotros el pedido al cliente desde que lo pide, desde que sale de la cocina hasta que llega a donde el cliente, ¿no? Hay un estudio que lo he leído hace poco, que me lo alcanzó la gente profesional que me apoya en el tema de servicio al cliente, en el cual dice que a partir del minuto 13 el cliente comienza a impacientarse, después de que ha hecho su pedido, su requerimiento al mozo. Nosotros, esos números, simplemente los sobrepasamos. O sea, estamos muy por encima del promedio de cómo respondemos. Normalmente el tiempo de respuesta de que el cliente hace su pedido y cómo responde la cocina
es entre 4 y 5 minutos. Incluso como anécdota podemos contar que muchos clientes se han quejado de que muy rápido nosotros servimos, ¿no? Digamos, ese es uno. El otro tema es el tipo de atención que tenemos con aquellos que, por ejemplo, están celebrando algo, están cumpliendo años, ¿no? ¿De qué manera? Se les entrega un presente, pues un chop más o menos de este tamaño, de 620 y tantos mililitros, ¿no? Se les entrega en una cajita, acompañado de un postre, ¿no? Se le pone su velita, se acercan los mozos, le cantan su Happy Birthday, ¿no? Se para la música ambiental y se le canta el Happy Birthday, ¿no? Eso. También tenemos que los mozos, que nosotros le llamamos asesores gastronómicos, no solamente hacen el pedido de lo que el cliente en ese momento de la carta ha escogido, sino que a veces el cliente pregunta el detalle o cómo está compuesto cada plato. El personal que lo atiende está en la capacidad de poder absorber su pregunta. Incluso va más allá y hasta le sugiere, dependiendo de lo que el cliente le vaya preguntando. Bueno, también contamos que nuestros ambientes pues son amplios, ¿no? Son agradables, ¿no? Por ejemplo, el que está en San Germán, el cual no lo administro, pero sí lo visito, es un local con decoración antigua, como era antes. El de San Miguel, el cual yo de alguna manera lo veo, la parte de operaciones, es mucho más moderno, muy cómodo, ¿no? De acuerdo también a la zona, ¿no? Acá en San Miguel. En los baños, por ejemplo, también tenemos ciertas comodidades que no dan otros establecimientos parecidos. Tenemos Listerine, tenemos estos hilos higiénicos para los dientes, ¿no? Y todo eso es gratuito, no se le cobra más al cliente. También cuando el cliente de alguna manera hasta por lo menos nos dice, oye, algún recuerdito, algo de acá, se le toma una foto, se le imprime en ese momento que tenemos los equipos y se le entrega, ya impresa la foto. Muy bien, muchas gracias. Para finalizar la entrevista y agradeciéndole, ¿cómo define usted a la cadena de Chepita Royal? En una sola palabra o en su opinión. Bueno, en varias palabras diría yo, ¿no? Es una empresa que tiene más de 38 años, ¿no? Sólida, con prestigio a través de los años. Tenemos una carta en la mayoría de los platos, tienen más de 30 años que se preparan de la misma manera. Nuestro fuerte es la comida tradicional chiclayana, sin desmerecer los platos fusión que hay hoy día, pero digamos que nuestra oferta y propuesta es por la cocina tradicional, ¿no? Repito, se viene haciendo tal y cual como se hacía hace 30 años, contar con los mejores ingredientes, el personal capacitado, y no solamente lo que acabo de decir es enunciativo, ¿no? Por ejemplo, nosotros que manejamos presupuesto, en el tema de publicidad tenemos un presupuesto menor, ¿no? Y a pesar de ello, que no estoy desmereciendo, sino que quiero dejar en claro lo que voy a decir, es que incluso no teniendo mucha exposición en medios, el restaurante sigue manteniendo su nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene eso? Simplemente de boca a boca. ¿Qué es más importante? Es el indicador, ¿no? Que tenemos nosotros de que estamos yendo por buen camino, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista, señor Carlos. Hasta luego.